Bien, mis queridos, les invito en el día de hoy en esta conferencia que vamos a tener de 3 días, que estamos hablando cuál es nuestra función en la iglesia. Quiero que mires en primer lugar, pensando en nuestra función en la iglesia, quiero que observes conmigo en primer lugar en el libro de Romanos, allá en el capítulo 12, verso 4 y 5, un texto interesante, tenemos acá para que usted pueda seguirlo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, ¿qué dice el texto? Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, ¿qué dice el texto? Los unos de los otros. Así que todos siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Durante estos 3 días de conferencia bíblica quiero compartir con ustedes sobre la importancia de la iglesia local. Quiero que observemos juntos 3 cuadros, 3 ilustraciones que describen cuál debe ser nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Acabamos de leer Romanos capítulo 12, versos 4 y 5, que nos dice que usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, ocupamos una función. Sabemos que cuando uno recibe a Cristo como su Salvador personal, mira conmigo, sabemos que cuando uno recibe a Cristo como su Salvador personal, viene a formar parte ¿de qué? De la familia de Dios. Usted con toda propiedad puede decir, yo soy ¿qué cosa? Un hijo de Dios. ¿Cómo ser hijos de Dios? Creyendo y recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ahora, usted puede decir, yo soy un hijo de Dios. Aún más, sabemos que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, ¿qué ocurre en los cielos? ¿Qué ocurre? Su nombre, mi nombre, ¿qué? Está inscrito en el libro de los cielos. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 10, verso 20. Regocijaos que vuestros nombres están, ¿dónde? Escritos, ¿dónde? En los cielos. Dígame, ¿su nombre está allá? Amén, su nombre está allá. El himnólogo dice, al pasar mi lista, mi nombre, ¿qué? Yo responderé, amén. Ahora, mis queridos, esto es tremendamente importante, pero ahora, al ser parte de una iglesia, al ser parte de la familia de Dios, un hijo de Dios, usted también debe ser parte ¿de qué? De una iglesia local. No es sencillamente el asistir con regularidad a una iglesia. Muchos están acostumbrados a asistir con regularidad a una iglesia. Eso no significa que ustedes ¿qué? Parte de ella. Hay algo más. El asistir es importante ya que es un mandato de Dios. En Hebreos capítulo 10, verso 25 dice claramente, no dejando ¿de qué? De congregarnos. Ahora, esto es claro y sabemos que es importante, pero no simplemente usted y yo que ha conocido a Cristo como su Salvador personal, es un asistente frecuente o regular. Usted debe ser parte involucrada ¿dónde? Del cuerpo de Cristo. Cada uno de los componentes de nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, tendones, dedos, ojos, etcétera, tienen ¿qué cosa? Una función. Yo no sé cuál es la función del apéndice. ¿Usted sabe cuál es? El que cuando le duela se acuerde de Dios. No sé, creo que de los glándulas o órganos dentro del cuerpo, no estoy seguro, pero sí sé que todas las demás partes del cuerpo nuestro tienen ¿qué cosa? Una función importante. Es por eso que pensando en esta verdad de Efesios, de Romanos capítulo 12, de 1 Corintios capítulo 12, es mi deseo que podamos ver esta gran verdad. Ahora, durante esta serie, mira conmigo, durante esta serie o esta conferencia, quiero que veamos cuál es nuestra función en la iglesia. Para eso vamos a estudiar este tema, lo vamos a dividir en 3 partes. Hoy vamos a hablar sobre un cuerpo, somos un cuerpo. Mañana vamos a ver que somos compañeros en batalla, somos combatientes. Y el día domingo vamos a mirar que usted y yo somos colaboradores en la obra. Somos un cuerpo, somos también ¿qué? Combatientes, pero también debemos ser ¿qué? Colaboradores. Con eso en mente vamos a mirar, en primer lugar, la iglesia como un cuerpo. Estás ahí en Romanos capítulo 12. Mira lo que dice el verso 5 en Romanos capítulo 12. Dice el texto, así nosotros, siendo ¿qué? Muchos,
Somos que un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En el momento en que usted recibió a Cristo como su Salvador personal, Dios nos puso en el cuerpo de Cristo. El deseo de Dios es que cada creyente sea un miembro ¿qué? Activo, ¿dónde? En la iglesia local. Ya usted por recibir a Cristo es parte del cuerpo de Cristo. Es una componente en el cuerpo de Cristo, pero déjeme decirle algo. Usted debe ser un miembro activo, no en la iglesia loca, sino que en la iglesia local, ¿ok? Ya me miraba por qué ustedes estaban riendo. Este cuerpo local, no loco, este cuerpo local tiene como misión, ¿qué cosa? Presta atención. El cuidado mutuo y la consecuencia natural de ese cuidado es que todos vamos a ser ¿qué? Edificados. Ayer compartía con una persona que ha estado luchando, que tiene problemas. No es solo llevar un estudio bíblico, no es solo hablar de Biblia porque yo sé de Biblia, es saber qué decir de parte de Dios en el momento que es necesario. Porque usted puede, yo lo digo con años, que me encanta enseñar y hablar de la Biblia y podemos llenar mucho a personas y asombrarlos con lo que sabemos. Pero eso no significa que los estamos edificando. La palabra a su tiempo, que dice Proverbio, cuán buena es. El deseo de Dios es que podamos servir en una iglesia local. Mira lo que dice, ¿qué pasa cuando nosotros, cuando hay cuidado mutuo, la consecuencia natural de ese cuidado será en que vamos a ser edificados. Mira por favor en Efesios capítulo 4, cómo el apóstol Pablo presenta esta gran verdad. Verso 15, en Efesios capítulo 4, verso 15. Mira lo que dice. Sino que, siguiendo la verdad que en amor, ¿qué es seguir la verdad en amor? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Buscar el bien de los demás, dice el texto, sino que siguiendo la verdad en amor, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de quién. De cada miembro recibe ¿qué cosa? Su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué significa eso? Que cuando yo cumplo mi función, cuando yo tengo claro cuál es mi parte en el cuerpo de Cristo y lo pongo a disposición del pueblo del Señor, no solamente los demás son bendecidos y crecen, yo también crezco espiritualmente porque estoy cumpliendo de esta forma con el mandato, con la enseñanza del Señor. Al mirar las Escrituras nos damos cuenta que somos miembros ¿qué? Los unos de los otros. Todos los autores del Nuevo Testamento reconocen esta verdad, pero fue el apóstol Pablo quien desarrolló el concepto en una forma más amplia, más profunda, al hablar de ¿qué cosa? Del cuerpo y su función. ¿Cómo lo descubrió Pablo? ¿Recuerdas que antes de ser el gran apóstol Pablo, primero fue quién? Saulo de Tarso. En Hechos capítulo 9 dice el verso 1, respirando aún amenazas, como un toro jadeando frente a su presa. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué lo hacía? ¿Saulo era malo? ¿Era un hombre de malos sentimientos? ¿Que no tenía amor al prójimo? Escúchame bien, no. Porque entre los fariseos, él era ¿quién? Él era el mejor de todos. Era un hombre que conocía las Escrituras y él dice que lo hizo por celo. Por un celo enfermizo, un celo equivocado. Y él persiguió a tal punto que él tomaba a los cristianos y los obligaba a blasfemar. No sé si alguna vez usted ha visto cómo es torturado a alguien para que diga la verdad. Pablo perseguía a los creyentes y los obligaba a negar ¿qué cosa? Su fe en Cristo Jesús. Tenía autoridad de prenderlos, de llevarlos a la cárcel, aún más allá de su territorio.
Pero un día, cuando va en su caballo, ¿qué ocurre con él? Se encuentra con Cristo Jesús. Una luz resplandeciente que le encegueció, que le hizo caer no solamente de su caballo, sino de la soberbia de su caballo, de su orgullo. Luego escucha una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿qué? ¿Por qué me persigues? Por primera vez él entendió qué cosa, que al perseguir a un cristiano estaba persiguiendo y dañando a quién, el cuerpo de Cristo. Es por eso que él enseña sobre los miembros. Es por eso que Pablo utiliza, mira, la analogía del cuerpo como la iglesia. La analogía del cuerpo como la iglesia. En los escritos de Pablo encontramos 3 pasajes claves que describen esta analogía, esta ilustración. Primera a los Corintios, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Y la última porción es Efesios, capítulo 4. Esta analogía del cuerpo donde Pablo la utiliza para decirnos, usted y yo tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, en esta analogía, quiero que miremos juntos, quiero que observes conmigo 4 principios para funcionar en el cuerpo de Cristo correctamente. 4 principios para funcionar en el cuerpo correctamente, para que usted y yo entendamos que hemos recibido a Cristo, somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, pero ocupamos también un lugar dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu función? ¿Cuál es tu lugar? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Porque asistir a la iglesia, ser constante, participar con tu cántico, con tus ofrendas, con tus diezmos, es bueno, es necesario, es importante, es un mandato. Pero escúcheme bien, si quieres conocer la voluntad de Dios, usted debe descubrir que usted no ocupa un lugar físico en la iglesia, en un templo. Usted ocupa un lugar importante que yo debo descubrir. Tal vez son sus talentos, sus habilidades. Tal vez son sus dones, sus capacidades que usted debe disponer. ¿Para qué? Para que por la ayuda mutua de cada uno de los integrantes del cuerpo, todos seamos ¿qué? Edificados. 4 principios importantes que nos ayudan a funcionar correctamente en el cuerpo de Cristo. Vamos a mirar en 1 Corintios, en el capítulo 12. Quiero que observes conmigo los versículos 15 y 16 de 1 Corintios capítulo 12. Mira lo que dice acá. Y el primer principio tiene que ver con: debo asumir mi lugar, mi designación en el cuerpo. Usted y yo debemos tener claro, cuál es mi lugar, cuál es mi función, cuál es la designación del Señor en mi vida. Es interesante que en capítulo 12 de Corintios, Pablo dice que el Espíritu repartió dones como ¿quién? Como Él quiso. Usted y yo por lo menos tenemos, ¿qué cosa? Un don espiritual. ¿Y qué es un don espiritual? No es algo que vino con usted en el momento de nacer. Un don espiritual es una capacidad dada por el Espíritu Santo, que es una capacidad sobrenatural, que no venía con el antiguo, con el viejo hombre, viene con el nuevo hombre, que le es otorgada en el momento en que usted recibe a Cristo como su Salvador personal y que tiene el deber de descubrir, de desarrollar y de ministrar ese don para edificar a los demás. Si usted no lo hace, usted se está dañando y también está dañando ¿a qué cosa? El cuerpo del Señor Jesucristo. Yo sé que hay varios entendidos en mecánica acá. Usted sabe que si una pieza de un motor no quiere funcionar, ¿qué le pasa al motor? ¿Qué le pasa al motor? No sigue avanzando, no hay movimiento. Así también es la obra del Señor. Dice Pablo, verso 15, si dijere el pie, porque no soy mano, ¿qué dice al final? No soy del cuerpo, ¿qué dice el verso 16? O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Qué es la ilustración acá? Es un gran peligro cuando empezamos
a compararnos con otras personas. Si dijera el pie, si dijera el ojo, ¿por qué no soy mano? ¿Por qué no soy oreja? Si comenzamos nosotros ¿a qué? A compararnos. Es un gran peligro el compararnos. Cuando usted se compara, escúcheme bien, siempre habrá personas mejores que usted y siempre habrá personas que peores que usted. Pero ¿sabe cuál es el peligro de la comparación? El orgullo. Comenzamos a creernos que somos mejores, más importantes o somos superiores. Cuando caemos en esto, caemos en el juego peligroso de pensar en competencia. Escúcheme bien, usted no compite contra otro creyente. Nuestra iglesia no compite con otra iglesia hispana acá en Sydney, Australia. No competimos contra otras congregaciones. Cuando Pablo habla de la carrera de la vida cristiana es que yo compito contra mí mismo. ¿A quién tengo que ganarle? A mi propia naturaleza, no a los demás. Es por eso que Pedro dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. En primer lugar, yo debo asumir mi designación en el cuerpo donde el Señor me ha puesto. Verso 15 al final y verso 16 al final dice, si yo no soy esto, si yo no soy oreja, si yo no soy mano, si yo no soy pie, ¿no soy qué? ¿Del cuerpo? No porque no soy mano u ojo, no soy parte del cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene su propósito, su función vital. Hay quienes piensan que como no tiene el don para estar al frente en público, hablándole a los demás, ya no es mucho lo que yo puedo hacer dentro de la obra del Señor. Si tú, hermano, eres una mano o un pie, sé con gozo lo que tú eres. Aunque seas el ayudante del ayudante del ayudante, del ayudante del ayudante, del ayudante en la obra, hazlo con qué? Con gozo, porque en el reino del Señor la jerarquía no es quien está primero, sino quien está ¿qué? Al final. Señor, concede que en tu reino uno de nosotros nos sentemos, uno a cada lado, con tanta orgullo. Queremos ocupar un lugar, cuando el lugar que debiéramos ocupar siempre es un lugar de siervo. ¿Recuerdas en Juan capítulo 13 cuando el Señor Jesucristo lava los pies de los discípulos? ¿Tú sabías que el esclavo de más baja condición era aquel que lavaba qué? Los pies de los caminantes. No era un trabajo muy gustoso. Pies sudorosos, sucios, con polvo y con tanta otra cosa que entre medio se nos puede meter. Pero ahí estaba ese criado que iba ¿qué? Refrescando, lavando los pies. Y Jesús nos dice, ¿por qué ejemplo? Os he dejado. El primer principio importante en esta ilustración del cuerpo es, yo debo asumir mi designación en el cuerpo, saber cuál es mi lugar. Hay un texto que me gusta en Eclesiastés capítulo 9, verso 10, dice así, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. A veces es tristeza ver que hay un listado, por ejemplo, de limpieza en la iglesia, del templo. Y la gente no viene. Y sin responsabilidad ni siquiera designa o pide a otra persona para hacerlo. Cuando debiera ser, ¿qué cosa? Un privilegio. Presta atención, encontré hace años atrás una leyenda que me gustó mucho. Mira, lleva por título, había que hacer un trabajo importante. Míralo conmigo. Había que hacer un trabajo importante. Todos estaban seguros de que alguien lo iba a hacer. Cualquiera lo podía haber hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó por esto, porque era trabajo de todos. Cada uno pensó cualquiera lo podía hacer, pero nadie se enteró de que todos, ¿qué? No lo iban a hacer. Todos culparon a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu designación? ¿Cuál es el lugar? Cuando yo entiendo que mi trabajo en el cuerpo de Cristo, mi lugar en el cuerpo de Cristo, sencillamente es para bendecir
a los demás. Cuando lo que yo hago es para la gloria del Señor, no importa quién lo hace. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versos 6 y 7. Mira lo que dice Pablo acá. Poco importa quién hace el trabajo si la gloria finalmente la lleva ¿quién? El Señor. ¿Qué dice Pablo? Mira, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Por más que nosotros hagamos cosas, el crecimiento de la obra del Señor, ¿quién lo hace? Dios. Usted puede decir, yo voy a traer todos los meses a una persona y voy a seguir trayendo. Y es bueno, importante y necesario. Pero en el fondo, el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Mira lo que dice Pablo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta, ¿qué? Es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá ¿qué? Su recompensa conforme a ¿qué? A su labor. Primera verdad importante entonces es que yo debo ¿qué? Asumir mi designación, mi lugar en el cuerpo. En segundo lugar, debo aceptar las diferencias en el cuerpo. Y esto a veces es difícil. Mira lo que dice el verso 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría qué? El oído. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría qué? El olfato. Recuerdo en el año 83. Fue el año en que conocí a Cristo como mi Salvador personal. Tenía 15 años. Un par de meses, 1 o 2 meses después, vino a los pies de Cristo también un compañero que yo tuve en la básica, en la primaria, entre el año quinto, sexto, fuimos compañeros o séptimos en esos años, éramos niños aún. Llegamos juntos a la iglesia. Conocimos juntos al Señor con diferencia de meses y participamos del grupo de jóvenes, de retiros, de vigilias, de avanzadas, de viajes misioneros y estudiábamos la palabra, etcétera, etcétera. Por algunos años estuvimos haciendo las mismas cosas. Pasaron los años, llegó el 2000. Tuve la oportunidad de volver a reunirme con él. Ya años habían pasado. Y cuando me encontré con él, porque yo estaba despidiéndome y haciendo mis últimas visitas antes de venirme acá a Australia, llegó a este lugar donde yo estaba dando ese tiempo, esa enseñanza con mi amigo, y al conversar con él se ha congregado todos los años, nunca se apartó, siempre fue constante en diferentes lugares. Pero al hablar con él, al escucharlo razonar, al escuchar sus conclusiones, déjame decirte, había un gran abismo de diferencia. Casi pareciera que todos estos años él como creyente estuvo repitiendo el mismo año. Y yo me había avanzado un poquito más. Y en un momento pensé, qué pena. Pero él debía crecer espiritualmente a la misma rapidez que yo. Él estaba obligado a saber lo mismo que yo. Estaba obligado ¿a qué? A hacer lo mismo que yo. ¿Y por qué a veces intentamos cambiarle la vida a otras personas? Y queremos que sean como nosotros. Y cuando no son como nosotros, no los aceptamos. Cuando nosotros debemos aprender a aceptar ¿qué cosa? Las diferencias en el cuerpo. Hay algunos creyentes que van a ser inmaduros. Dice Romanos capítulo 15, verso 1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza ¿de quién? De los débiles y no agradarnos ¿a quién? A nosotros mismos. A veces nos agradamos a nosotros mismos cuando creemos, lo voy a exhortar, lo voy a confrontar y lo voy a cambiar cuando los cambios que Él los hace. Yo debo asumir mi designación en el cuerpo, pero también debo aceptar que hay ¿qué cosa? Diferencias. ¿Cómo escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto? No puedo hablaros ¿cómo? A espirituales, sino ¿cómo?
a niños en Cristo. No se subió sobre ellos, aún más. Tanto fue la dureza de la iglesia de Corinto que lo maltrataron. Hay una visita de Pablo a la iglesia de Corinto donde Pablo sale humillado. Donde algunos los acusaban diciendo, claro, tú eres fuerte, eres autoritario solamente por cartas. Pero cuando estás presente, te achicas. Casi le dijeron, no tienes autoridad. Usted lo leerá, ¿sabe dónde? En 2 Corintios capítulo 10 al 12, donde Pablo defiende su ministerio, pero no lo defiende con arrogancia. Aunque él dice, aunque la presencia sea débil, Pablo sabía que Dios le había ¿qué? Llamado. Querido, debemos entender, mira el verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, ¿en dónde? En el cuerpo que, como Él quiso. A través de los años el Señor me ha permitido enseñar a personas y tener discípulos. Hace años atrás, cuando comenzaba mi ministerio, veía que ese muchacho que lo había llevado a los pies de Cristo, que le había invertido años, tiempo junto, y le enseñé muchas cosas, cómo me encantaba verlo predicar, con la autoridad, con la libertad. Le enseñé cómo predicar, cómo preparar sermones, al punto que cuando él fue a la universidad y presentaba sus discursos, él utilizaba casi el mismo formato de una predicación para dar sus discursos en la universidad, y le iba bien. Pero las cosas no fueron como yo quería. Hubo un tiempo en que corrió con nosotros, pero luego ¿qué? Se apartó. ¿Por qué? Solo Dios sabe. A veces tenemos mucha esperanza en personas, cuando debemos aceptar que a veces creyentes van a tener con nosotros ¿qué? Diferencias. ¿Todo el helado debe ser de chocolate? ¿Mm? Pero a veces creemos que en esencia que todo el helado debe ser ¿qué? Y somos así fuertes. Segunda verdad importante para funcionar, ya que recuerda, ni el que planta ni el que riega es algo. ¿Quién debe ser glorificado? El Señor. Por lo tanto, en primer lugar, debemos comprender cuál es mi designación en el cuerpo. Debo entender que hay hermanos que son ¿qué? Débiles en la fe y que yo tengo que amar y tratarles con humildad. Tercero, debo apreciar a los demás miembros del cuerpo. Porque a veces nosotros rechazamos las diferencias y reaccionamos fuerte a las diferencias. Y a veces reaccionamos como superiores a las diferencias. Debo apreciar a los demás miembros del cuerpo. Mira el verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano ¿qué cosa? No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Todos somos ¿qué? Valiosos. Mira el verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, suele ocurrir que a veces son ¿quiénes? Los más necesarios. Por lo tanto, yo debo no simplemente aceptar las diferencias. Dios nos ha puesto en un lugar específico teniendo ciertas limitaciones para que sean otros también desarrollados. Eso produce ensamble. Pero también debo apreciar a los demás miembros en el cuerpo, mostrarles mi aprecio, mi amor, mi cuidado, mi atención. Yo reconozco a veces queriendo exhortar y cambiar, somos fuertes. Y al hacerlo, también nos equivocamos. Pero mira, debemos aprender a desarrollar aprecio por los demás hermanos. ¿Cómo usted y yo podemos expresar aprecio a un hermano? Permíteme mostrarte rápidamente. En primer lugar, mostramos aprecio a un hermano, primero, amando. Amando a nuestro hermano. ¿Y amar qué es? Buscar el bien de esa persona. Segundo, apreciando a nuestro hermano por ser también ¿qué? Un hijo de Dios. Pablo enseña en Filipenses capítulo 2, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con toda humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, apoyando a nuestros hermanos. Apoyando a nuestros hermanos. Es lindo, mis queridos. Para mí,
Que yo predico y doy un sermón y usted me dice, mira, pastor, qué bueno que predicó, me gustó su sermón. Está bien, me va y me viene. ¿Sabe qué me gusta a mí? Cuando alguien se acerca, me dice, pastor, quiero decirle algo. Estoy orando por usted. Hay una persona que conozco que no viene a nuestra iglesia. Y él me dice, yo oro por usted todos los días. No conozco a sus hijos, pero sé que tiene varios hijos porque lo he oído por la radio. Y déjame decirle, aunque no los conozco, ni tampoco sé cómo se llama su esposa, yo oro por usted, yo oro por su esposa y por sus hijos para que el Señor los cuide, los bendiga, los ayude. Cuando usted ora por alguien, ¿cómo ora? Señor, te pido que lo bendigas. Cualquiera puede decir que el Señor te bendiga, pero ¿no sería mejor llevar las cargas los unos de los otros? ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es mi carga? ¿Cuáles son mis luchas? ¿Se ha acercado alguna vez a mi esposa y preguntarle cuál es tu carga, cuál es tu necesidad, cómo puedo ayudarte? De esa forma nosotros comenzamos a amar, a apreciar y brindar también apoyo. ¿Qué es apoyo? ¿Qué es apoyar? ¿Mm? ¿Mm? Ayudar de forma práctica que del ánimo, que de animar. ¿Cómo usted esta última semana ha animado a alguien? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Mm? Por telepatía, sí, estuve pensando en ti. Creo que esa no es la forma. Queridos, en primer lugar hemos visto la importancia de nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Y hemos dicho que nosotros debemos entender claro que tenemos una designación. Que también debemos aprender a ¿qué? A aceptar ¿qué cosa? Las diferencias en el cuerpo. En tercer lugar, yo debo apreciar a los demás miembros del cuerpo. ¿Cómo los aprecio? Amando, ¿qué más? Apreciando, buscando formas de apoyarlo, de animarlo, de ayudarle. Váyase hoy a su casa pensando cómo puede ser la próxima semana, en los próximos días, de bendición a alguien. Y finalmente, cuarto principio, debemos defender, ¿qué cosa? La unidad del cuerpo. Mira el verso 25. Para que no haya, ¿qué cosa? Desavenencias en el cuerpo. ¿Qué significa la palabra desavenencias? ¿Ah? Divisiones, disensiones, cismas. Debemos proteger. Es tan fácil, queridos, reaccionar. No sé si son los salvadoreños que dicen, tiene la expresión, lo agarró en curva, ¿sí? ¿Ah? A veces nosotros agarramos en curva a alguien y en vez de ser de ánimo, somos ¿qué? De desánimo. A veces queriendo hacer bien las cosas, ¿qué? Las hacemos mal. Y mientras más hablamos, más vamos metiendo ¿qué? La pata. Casi algunos debieran llamarle boca de calcetín o de calceta. Solo abre la boca ¿para qué? Por eso el salmista dice, pon freno a mi lengua, para que no haya desavenencias en el cuerpo. Divisiones. Imagínate que un día tu pierna derecha dice, yo quiero ir hacia el frente. Y tu pierna izquierda dice, no, yo quiero ir hacia atrás. ¿Qué le pasaría? ¿Ah? Hay una enfermedad donde las manos no responden a la orden del cerebro. Y intenta hacer cosas, intenta tomar cosas y ¿qué? Hay una desasociación, hay un problema. Qué triste es cuando una parte del cuerpo quiere ir hacia un lado y la otra en dirección diferente. Sino, que dice Pablo, los miembros, todos, ¿qué debemos hacer? Se preocupen, verso 25, los unos de los otros. ¿Cómo nos preocupamos los unos de los otros? Un par de versículos, 2 versículos, mira conmigo. En primer lugar, Romanos capítulo 12, verso 18, dice, si es posible. No siempre es posible. En cuanto que dependa de vosotros, ¿qué? Estad en paz con todos los hombres. No siempre es fácil. Pero mientras es posible, tú puedas hacer lo tuyo, estad en paz con todos. Y Efesios 4:3
se nos exhorta a hacer ¿qué? Prestos, rápidos, solícitos ¿en qué? En hacer la unidad, crear la unidad. No, porque eso es espiritual, es Dios. Somos llamados a custodiar, a proteger, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad. Mira lo que dice Tito capítulo 3, verso 10. Al hombre, a la persona, al creyente, que causa divisiones, ¿qué dice? Después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Oye, qué tremendo. Cuando hay alguien que tienda las divisiones, ¿qué deben hacer los líderes y qué debe hacer la iglesia? Designarlo, confrontarlo, y si no quiere cambiar, debemos ¿qué? Apartarnos de ello. Los creyentes deben tener presente esto. Los creyentes deben trabajar firmes para hacer crecer la unidad en el cuerpo, ya que somos un cuerpo. Aquí cantábamos al principio hoy. Firmes y adelante, huestes de la fe. Pero a veces nos es difícil que ser firmes y adelante. Y se dice, lamentablemente es así, que la iglesia es el único ejército que ¿qué hace? Que mata a sus propios heridos. A veces encontramos un defecto en alguien, una caída en alguien, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Les he contado antes, cuando vivíamos en Chile y mis hijos eran pequeños, creo que la abuela, mi madre, les regaló a los niños pollitos. No sé si eran pollos que cambiaban por botellas o algo así. Llegó con 4 pollitos, pero era un poquito en invierno. Creo que a la primera noche se nos murió un pollo. Ahí hay un canto que dice el pobre pollo. Siguientes 2 noches se nos murió el otro pollo, ya nos quedaban 2. Y ya nosotros nos avivamos un poquito más y dijimos, estos niños van a morirse de trauma porque se les están muriendo ¿qué? Los pollos. Como no estaban designados, no sabían y estos eran pequeños, hasta que pusimos en una caja de cartón con un foco, con luz ahí, y ya le dimos un poquito más de calor, pero uno de ellos se nos comenzó a enfermar. Y el otro pollo estaba un poquito más fuerte. Cuando ya venía el tiempo del sol, lo sacábamos un poquito fuera y era notorio que el pollito más débil, más pequeñito, se movía poco, pero el otro era un canchero, corría ahí. Pero ¿sabes qué? Detectamos que el pollo que estaba sano comenzó a picotear al pollito que estaba más débil y le sacó una gotita de sangre. Y luego lo que hizo este malvado fue a picarle la gotita de sangre. Y yo, como buen padre, lo discipliné al pollo. Lo separé del otro pollo. Teníamos una mesa alta que era un metegol, un taca-taca, y allá arriba, porque tenía una especie de baranda, confiné al pollo sano para que el pollito más débil pudiese ¿qué? Correr. Miré lo que hizo el pollo malvado. Saltó a la baranda, a la orillita, miró dónde estaba el pollo enfermizo, saltó y lo siguió ¿a qué? Para picarlo. A veces así somos nosotros, con el hermano más débil. En vez de ayudarlo, restaurarlo, levantarlo, ¿qué hacemos? Lo hundimos lastimosamente. Aprendamos esta verdad. ¿Qué debemos? Principios a considerar para funcionar en el cuerpo de Cristo. Hemos dicho en primer lugar, debemos ¿qué? Asumir, ¿qué cosa? Mi designación en el cuerpo. Segundo lugar, debemos aceptar las diferencias en el cuerpo. En tercer lugar, debemos apreciar a los demás miembros del cuerpo. Y finalmente, usted y yo debemos ¿qué? Defender la unidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces una pequeña cosita puede producir grande dolor en nuestras vidas. Amén.
somos parte de un cuerpo. Asumamos nuestra responsabilidad. Como cuerpo, asume qué es lo que Dios te dio. ¿Cuál es tu lugar? Trabaja en ese lugar. Acepta que tus demás hermanos no corren igual que tú y no tienen la misma madurez que tú, pero a pesar de que son diferentes, son también necesarios. En tercer lugar, debemos apreciar a los demás. Él te va a bendecir así como tú también eres bendecido. Tenía una ilustración ahí. Usted sabe que hoy para producir ensambles, no se hacen los ensambles en línea recta. ¿Cómo se hacen los ensambles? De esta forma. Porque tenemos virtudes y también tenemos todos que. Pero unos con otros podemos producir un muro de protección y finalmente debemos defender la unidad. No permita que alguien venga a destruir la unidad. Si alguien viene a quejarse de hablar algo mal de otra persona, en el nombre del Señor dígale, ¿quieres decirme algo? Voy a llamar a la persona. Y dímelo delante de él o delante de ella. Casi me salió canción a Pimpinela. Cerremos mejor el tiempo en oración. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Y ayúdanos, Señor, en lo que hoy hemos considerado a crecer, Señor, para tu gloria. Y en el día de hoy quiero agradecerte, Señor, por mis hermanos y hermanas, porque nos has enseñado que tenemos una función en el cuerpo. Que a pesar de que somos diferentes y hay algunos hermanos que no corren a la misma velocidad que nosotros, somos familia espiritual. Y debemos amarnos, protegernos. Necesitamos de otros, pero también necesitamos luchar por la unidad. Ayúdanos a crecer y a hacer siempre tu voluntad. Y te doy gracias, Señor, por este lindo tiempo y que podamos, Señor, ser edificados a través del compañerismo, la comunión, el servicio. Te agradezco, Señor, también por este tiempo y lo que vamos a compartir después de este servicio. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.